Amén. Vamos a entonar estos hermosos cantos. Le invito a que con toda su alegría, el gozo que hoy traemos para nuestro Dios, los cantemos y le demos lo mejor a quien lo merece. Amén. Amén. ¿Cuántos tenemos un Dios todopoderoso? Se lo podemos cantar en esta hora. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, solo tú. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Una vez más, diga. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no lo hay. Amén. Hoy es un día de gozo, es un día de alegrías. Vamos a entregarle lo mejor a nuestro Dios en esta hora. Vamos a decirle que no podemos dejar de alabar su nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. ¿Cómo? Con alegría y con gozo en mi corazón alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón alabaré
puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Hemos venido a alabar tu nombre. Amén. Puede darle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Puede cerrar sus ojos unos momentos en esta hora. Este hermoso privilegio de poder disfrutar de su presencia, de poder venir y que quizás si tenemos problemas, si tenemos cargas, podemos sentirnos libres adorándole, estando delante de su presencia. Estos momentos gloriosos que no se olvidan, donde podemos decirle: Señor, gracias. Gracias porque sabemos que aquí estás, Señor, aquí estás. Podemos sentirlo, esa tranquilidad. Si usted tiene un dolor, va a desaparecer porque Él se mueve en medio de la alabanza y Él está aquí. Podemos decirle en esta hora que Él está aquí. Él está aquí. Espíritu está en este lugar. Él ha venido a sanar, ha venido a llenarnos, ha venido a darnos ese abrazo que tanto necesitamos en esta hora. Le podemos entonar este hermoso canto en esta hora. Aquí estás, queremos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Puedes ir una vez más. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Tú eres milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Dígale: aquí estás. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Dígalo una vez más. Aquí estás tocando. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Eleve su voz y dígale. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Dígale, milagroso. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, sí, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. ¿Por qué no eleva una oración en esta hora a nuestro Dios? Él está aquí. En medio de la alabanza Él se mueve. Él está obrando, Él está sanando en esta hora. Solo depende de nosotros alabarle y adorar y exaltar su santo nombre. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Dígale, milagroso. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Su voz y dígale, milagroso. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias te damos, Señor, Así eres tú. por ser tan bello, tan maravilloso con nosotros. Gracias, Señor, Así eres tú. por ser paciente, por ser bueno, por esta bella fotografía del amor mostrada en la cruz del Calvario, al morir por esta causa maravillosa de la redención humana. Gracias, Señor, por ese sacrificio del amor, de la misericordia. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos los que nos visitan. Les decimos, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Y que sean bienvenidos también. En el libro del profeta Oseas, debía haberles dicho desde el principio porque no lo van a hallar. Oseas está muy escondido. Oseas capítulo número 9, en el versículo 10.
Ya ven que les dije que no lo iban a hallar. ¿Ya lo hallaron? La bonita Juanita Salay ya lo traía separado. Oseas capítulo número 9, versículo 10. Quiero hablar acerca de un tema que el profeta nos presenta. Tú eres aquello que amas. Dígalo conmigo. Tú eres aquello que amas. Leemos el versículo número 10. Fíjese, esta bella fotografía nos habla de cómo Dios vio a Israel y cómo ellos se degradaron. Leámoslo juntos. Dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Pero ellos acudieron a Baalpeor, se apartaron para vergüenza. ¿Y cómo se hicieron? Se hicieron abominables como aquello que amaron. Qué tremendo, ¿no? Dios bendiga su palabra. Miren, para dar una introducción a esta lectura que seleccionamos, yo quisiera hablar sobre esta temática. Tú eres aquello que amas. Dice la Biblia, y el apóstol también aconseja, que el dinero no es malo, pero el amor al dinero, ¿qué dice? Es la raíz. El amor al dinero no es el fruto, el amor al dinero es la raíz de todos los males, por donde circula la savia, la fuerza, la vitamina. Por eso las frases populares que ustedes saben de memoria: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Las apariencias engañan. A veces nosotros, hermanos, como que tratamos de simular, de aparentar, pero la realidad es otra. Y este profeta, el profeta Oseas, que es uno de los profetas muy controvertidos por su forma y por su manera de desarrollar su ministerio, utilizando metáforas, que es una de las herramientas que siempre usan los grandes maestros de todos los tiempos. Pitágoras, Platón, Aristóteles, Diógenes, siempre usaron metáforas para llevarnos a un pensamiento más profundo, a un pensamiento más interesante. Pero eso no es para hacer la vida complicada, sino para que nos dé más claridad. Por eso el Señor Jesús usó mucho de las parábolas, que era la herramienta preferida de Él, para mostrarnos las riquezas del reino o las riquezas del conocimiento de la verdad de Dios. Y Oseas, mis hermanos, es considerado un profeta muy controvertido por su forma y por su manera de desarrollar su ministerio. Además, es muy controvertido también, hermanos, porque es su forma tan directa de declarar el pecado, tanto nacional como el pecado personal. Oseas es muy directo. Dice un dicho que la verdad no peca, pero incomoda. El principal problema de todos nosotros es precisamente el pecado. El pecado es la causa de nuestra tristeza y es la causa de nuestro dolor. Hoy la palabra pecado casi no se escucha. Hoy le hemos dado otros nombres diferentes. Por ejemplo, el adulterio se le llama relajamiento emocional. Fue un relax, dice. Es pecado, la Biblia le llama pecado. Al aborto ya no se le llama pecado como un aborto, sino oportunidad de vida. Pero este profeta es muy controvertido por esa forma tan directa de declarar el pecado, tanto de la nación de Israel como también del pecado personal. Cuando ustedes y yo leemos este libro del profeta Oseas, encontramos que este profeta es muy claro en todo lo que predica. Como decimos nosotros, él no se anda por las ramas, sino que va directo.
Él es conciso y es muy macizo en señalar las cosas que están mal. Pero su llamamiento es principalmente no al castigo eterno, sino es un llamamiento al arrepentimiento, de volvernos a Dios. Hermanos, no se les olvide jamás que Dios no desea el mal para nadie. No crean que Dios es el Dios que nos han dibujado o nos han fotografiado las religiones, que anda con un látigo buscando a ver, con una morbosidad tremenda, con una picardía de a ver quién se equivoca, a ver quién hizo esto o aquello para castigarlo. Dios no es así. Dios no es así. Dios nos señala el camino, porque el deseo de Dios es que nos vaya bien. Y que si hoy nos fue bien, Él quiere que mañana nos vaya mucho mejor. Dios quiere evitar que nosotros caigamos en esos terrenos pantanosos de la angustia, de la desesperación, y tener que pagar el precio de las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras malas relaciones, de nuestras malas compañías. Por eso el llamamiento del profeta Oseas es acerca del arrepentimiento, de volvernos a Dios. Por eso el profeta está constantemente, hermanos, insistiendo en señalar el pecado. Pero también en el mensaje de este profeta está precisamente, hermanos, está el motivar al pueblo de Israel para que se vuelva a Dios. Como decimos nosotros, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde. No, hermano, yo ya estoy viejo, yo ya pinto canas, yo ya. No, nunca es tarde, créanlo. Cualquier momento que Dios nos conceda es una oportunidad para aclarar las cosas. Si lo tenía de otra forma contemplado y lo tenía yo definido de otra manera, nunca es tarde para corregir y volvernos a Dios. Y realmente este profeta, hermanos, nos habla de que tú eres aquello que amas. La Biblia, hermanos, nos muestra que la vida es un constante cambio. Es un constante cambio. Yo creo que todos aquí nacimos pesando 3 kilos o 3 kilos 800 más o menos. Y avanzamos como niños, avanzamos como adolescentes, avanzamos como jóvenes, como adultos, hasta llegar a lo que ahora se le llama la edad madura, la ancianidad, o la etapa del cansancio. Y todo esto es normal. Así es también en la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, es un cambio constante. Es un cambio constante. Está la primera etapa de nuestra vida cristiana, cuando estamos recién convertidos. Y Dios, a través del profeta Oseas, compara a Israel como las uvas, usando esta metáfora de las uvas en el desierto, como uvas en el desierto. Los que somos de rancho, hermanos, sabemos lo que es esto. Cuando uno en el rancho anda trabajando detrás del ganado y encuentra un árbol con esas pequeñas uvitas, se goza uno, porque eso le va a dar un sabor a la lengua. O encuentra un árbol con abundantes mezquites, y dice aquí, como la uva en el desierto. Y va más allá y le dice, como la fruta temprana. Esa etapa de nuestra vida cristiana, cuando estamos llenos del amor de Dios, cuando estamos llenos de la presencia de Dios, cuando estamos llenos del amor de Dios y de su presencia, y cuando todo en la vida nuestra como cristiana nos parece bello, nos parece hermoso, todo nos parece lindo, no vemos errores, no vemos defectos, no vemos cosas malas. Y nuestro deseo es estar en la casa de Dios, porque estamos enamorados de su palabra, porque estamos enamorados de su presencia y nos deleitamos en hacer todo lo bueno y nada nos falta, sino que estamos conformes con lo que Dios provee para nosotros y en nada nos afanamos,
porque hay en nosotros contentamiento, hay en nosotros esa fe y esa confianza de que si algo falta, Dios proveerá para nosotros. Pero todo en la vida cristiana va cambiando. Y aquí nos habla precisamente en la Sagrada Escritura que Dios compara a Israel como las uvas o como la fruta fresca, como una fruta muy preciada, como una fruta muy estimada. Le está diciendo: Israel, tú eres un pueblo muy especial, como un pueblo muy codiciado. Tal vez por la inocencia que había en el pueblo de Israel. Pero Israel, nos dice el profeta Oseas, fue cambiando. Poco a poco se fue alejando de Dios y fue cometiendo pecados tras pecado. Y fue desencadenándose en él un sentido de búsqueda de placer, hasta llegar al punto, hermanos, de lo que Dios más aborrece, que es la idolatría. Hasta el punto de preferir más a Balpeor. O sea que se degradaron hasta lo más bajo, hasta lo más corrupto. Y es cuando el profeta señala a la nación de Israel, dice: se hicieron abominables como aquello que amaron, dice. Cuidado, hermanos, cuando nosotros cambiamos nuestros valores. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Por encima de todo, primero está Dios. ¿Por qué? Porque de Él mana toda la vida. No porque Él lo desee, sino porque Él es la fuente de vida para nosotros. Siempre he señalado, y no me voy a cansar de señalarlo, hay gente que ama más el trabajo que aquel que le dio el trabajo. Hay gente que ama más a los hijos que aquel el que le dio los hijos. Sus hijos se convierten en una adoración celestial para ellos. Hay aquellos que aman más al esposo o a la esposa en lugar de amar a aquel que les dio la esposa y el esposo. Y su hijo y su esposo o su esposa se convierte en lo máximo para él. Y eso es un error gravísimo. No se trata de no amarlos, de no quererlos, de no valorarlos, de no disfrutarlos, sino que por encima de todas esas cosas buenas, Dios es el primer lugar en nuestra vida. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Israel se fue degradando, se hicieron abominables. Y los hombres aquellos de esa generación llegan a amar tanto las cosas materiales, hermanos, que se corrompen en su moralidad, en su integridad. De tal manera que cuando esto llega a ocurrir, usted se ha fijado cómo se transforma también nuestro carácter. Ustedes han de recordar una escena en los evangelios acerca de que los fariseos eran hombres separados para servir a Dios, pero dentro de sus corazones estaban deseando cosas, estaban codiciando cosas. Y el Señor quiso darles un equilibrio. Por eso el Señor Jesús les dijo, ustedes lo recordarán: habéis leído lo que la ley dice. ¿Qué dice la ley? No adulterarás. Mas yo os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró. Cuando Jesús dice, mas yo os digo, es cuando Jesús les está diciendo el verdadero sentido de la ley. Es decir, hermanos, que todos somos fáciles presas del pecado. Y vuelvo a repetirles, hermanitos, que el pecado es la causa de nuestra tristeza y de nuestro dolor. Por eso el Señor trata de interpretarles correctamente lo que la ley dice. Lo que la ley dice. Generalmente nosotros, solo para aclarar esto, hermanos, nosotros cuando descubrimos a alguien robando, lo señalamos como ladrón.
O si encontramos a alguien en adulterio, le decimos que es un adúltero. Pero realmente no es así lo que la Biblia nos dice. Es todo lo contrario. El que roba hace tal cosa porque es un ladrón. Y el que adultera hace eso porque es un adúltero. No es un adúltero porque adultera, sino porque es un adúltero, por eso hace esas cosas. El ladrón no es un ladrón porque roba, sino porque es un ladrón, por eso roba. Esa es la esencia del pecado. Eso es lo que dice la ley. Por eso dice la Biblia que en pecado nos concibió mi madre. Mire, esos pequeños bebés que usted abrazó, que son sus hijos, que son nuestros nietos, nuestros hijos, desde que nacen con esa inclinación a la codicia. Le arrebatan a uno los lentes. Y si no le da la comida a su tiempo, comienzan a hacer sus berrinches. Si no lo atiende como es debido, usted comienza a hacer. Y si usted lo deja crecer, ese se va a convertir en un ladrón o en un asesino. Tiene que establecerle un orden de disciplina para que vaya entendiendo los tiempos y vaya él acomodándose al cuadro de esta vida. Pero si lo dejamos hacer lo que sea, está creciendo en él esa semilla que es la semilla del pecado, porque todos nacimos en pecado. Nosotros no somos pecadores por lo que hacemos, sino porque nacimos en pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso Dios separó a esta nación. Pero hermanos, cuidado cuando nosotros no tenemos toda esa vigilancia o esa inteligencia para tener dominio sobre aquello que nosotros estamos manejando. Por eso dice el Señor, se hicieron abominables como aquello que amaron. Y el Señor hace esta aclaración. Es decir, que todos somos fácil presas del pecado. Miren, hermanos, en la medida que comencemos a amar la mentira, en la medida que comencemos a amar el engaño, en la medida que comencemos a amar la deshonestidad, en la medida que comencemos a amar la hipocresía, en la medida que comencemos a abrigar en nuestros corazones rechazos, resentimientos, y comenzamos a ser tan abominables como lo que nuestros corazones amaron. Se habla de un ejemplo de un muchacho de 17 años que en un lapso de 4 años mató a 17 personas. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasó? La ciencia dice que es un psicópata, pero él dice, para mí esto es un deleite. Yo lo disfruto. Como escuchar a esa persona que ahora mucha gente lo está leyendo, cuando le preguntan, ¿usted cuántas personas mató? Porque pertenecía a uno de esos bandas del crimen organizado. Dijo, pues creo que ordené matar como a unas 300 personas, pero así mire como si tomara un vaso de agua. No, pero usted ¿cuántas? Digo, como otras 300 más o menos. Porque eso ya está dentro de nosotros. El mejor ejemplo es el de una manzana. Cuando a una manzana le sale un gusano, no crea que a la manzana el gusano le entró de afuera hacia adentro, sino que el gusano estaba adentro. Cuando la manzana solamente era una flor, y ahí se depositó ese huevecillo de ese gusano, y creció la manzana y creció el gusano. Así nosotros cuando nacimos, el pecado venía con nosotros. Por eso la restauración no es fácil. No, yo cuando yo quiera dejo cuando yo quiera dejo de fumar, cuando yo quiera dejo de tomar. No se crea. La maldad, en maldad me concibió mi madre, dice el gran David. Por eso lo que nosotros queremos dejar, como que hay una guerra, lo que los indios llamaban en la antigüedad, los apaches decían, hay una guerra entre el perro negro y el perro blanco. Y hay una guerra constante. Lo que el apóstol Pablo señala, hay una guerra entre el bien y el mal. Miserable de mí, decía Pablo, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago.
O sea que nacimos en maldad, nacimos en pecado, y a eso vino el Hijo de Dios. Tú eres aquello que amas. Cuando nosotros comenzamos a observar todo esto, uno llega a pensar cómo puede una persona llegar a esos niveles. Bueno, es porque amaron la violencia. Y lo que uno ama, hermanos, eso llega a ser. Lo que uno ama, eso es lo que llega a ser. Es el reclamo de Dios para este pueblo de Israel. Después de que eran una fruta fresca, temprana, codiciable, se hicieron abominables. Esa es la primera etapa de nuestra vida cristiana, cuando nosotros andamos en el primer amor. ¿Se acuerdan de esa etapa? Que quisiéramos que hubiera culto todos los días, y ahora muy apenas llegamos el domingo. Muy apenitas y tarde. Y eso porque nos llevan a empujones. Es que tengo derecho a descansar. Y antes, hermanos, antes de que abrieran la puerta, ya estábamos tocando la puerta. Yo pasé por esa etapa también. Donde la 1 de la madrugada ya estábamos orando y con la Biblia ahí, con un foco leyendo la Biblia. Y hoy, hermanos, con luz blanca, ni así leemos la Biblia. Ni en el celular que la podemos leer. No, estamos viendo un montón de tonterías que no edifican a nadie. Un montón de... Hay gente que a las 12 todavía está mandando mensajes. No mande mensajes ahora, se ve mal como cristiano. A la 1, pum, pum. Y ese sinvergüenza, ¿qué está haciendo? En lugar de estar orando. Y los otros también con amén. Dios le bendiga, hermanos. Abrazos. Yo no entiendo, yo no entender, dicen los gringos. Pero era el reclamo de Dios para Israel. Después de que eran una fruta codiciable, eran un testimonio viviente, que daban autoridad y que daban seguridad, se hicieron abominables. ¿Qué fue lo que Israel amó? Amó más a Balpeor. Amaron la fornicación, amaron la idolatría, es lo que dice el profeta Oseas a esta nación. Amaron la inmoralidad sexual, pero ellos amaron tanto el pecado. Fíjese, amaron tanto el pecado, como dice aquí la escritura, dice que se hicieron abominables como aquello que amaron. Se hicieron abominables. Miren, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto, porque cuando una persona es abandonada por Dios, por su obsesión al pecado, esas personas comienzan a cambiar espiritualmente. Comienzan a cambiar moralmente. Comienzan a cambiar físicamente. Se les ve en la cara, en los ojos, en sus expresiones. Algo está ocurriendo, ya no es la misma persona. Espiritualmente cambian, porque antes lo que era malo ahora es bueno para ellos. Eso es un descaro, un cinismo. No es que ahora ya tengo más luz. Más luz. ¿Ustedes creen que Dios cambia? Dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. No es que ahora ya todo con el aumento de la tecnología. Hermano, pecado es pecado. Y la Biblia así lo señala, porque Dios desea lo mejor para nosotros. Dígalo conmigo, Dios desea lo mejor para mí. Dígalo fuerte, Dios desea lo mejor para mi familia. Y esas personas van cambiando constantemente. Nosotros como padres, fácilmente, hermanos, notamos cuando nuestros hijos andan mal o cuando están en malas compañías. ¿Sí o no lo notamos? Nomás al verlos llegar a la casa, su actitud los denuncia, su manera de comer, su manera de estar en compañía con la familia los denuncia. Qué triste es cuando se pierde, hermanos, la inocencia. Esta es una virtud que todos tenemos al nacer y solo se tiene una vez, y luego que uno la pierde no se puede recuperar.
El pecado, hermanos, para hacerse pecado, cautiva precisamente el alma del hombre. Y esto es que comienza cautivando el amor. De tal manera que llegan a hacerse abominables. De tal manera que ya no distingue entre lo bueno y lo malo. Y ninguno de nosotros, hermanos, créalo, ninguno, ni usted, ni yo, ni nadie, estamos exentos de incurrir en abominaciones. El peor castigo que nos pueda ocurrir, hermanos, es que nosotros lleguemos a una situación donde Dios nos abandona a nuestros deseos. No es que Dios quiera dejarnos, es que Dios dice, bueno, es lo que amas, es lo que quieres, es lo que buscas. Deleítate. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice el libro de Apocalipsis, hermano? Por cuanto no eres frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Yo te aconsejo, dice, que seas frío o que seas caliente, pero no llegues a la tibieza en las apariencias, donde, ¿sabe por qué eso es abominable para Dios, hermano? Porque la apariencia es como tratar de engañar a Dios. Y yo pregunto, ¿podremos engañar a Dios? Oh, hermano, Él nos conoce exactamente. Él sabe dónde estuvimos anoche y qué vimos anoche y qué comentarios hicimos. Él nos conoce y Él sabe que ese de pensamientos de abominación o de perversión nos traerán consecuencias muy lamentables. Ustedes han de recordar esta bella fotografía cuando el pueblo de Israel despreció la comida del cielo, como dicen los salmos. Despreció la comida de ángeles. ¿Se acuerdan de ese momento cuando Dios hacía llover? ¿Qué hacía llover? ¿Se acuerdan? ¿Hacía llover qué? No, pero ¿qué dice? ¿Hacía llover qué? No dice maná. No, ustedes ya se fueron a la carne, son carneros ustedes o qué. No, ¿qué dice? ¿Hacía llover qué? No, ya me voy, te dejo este lugar para que les prediques a estos. Vean bien lo que dice la Escritura, que nosotros conocemos como maná, sí, pero no hacía llover el maná, sino que hacía descender una harina, un polvo. Y ellos tomaban y llenaban sus cestas y hacían la harina, y con eso hacían eso que ustedes conocen como maná o la semita. Pero esa venía del cielo, esa no la tomaban los demás pueblos. Por eso los de la frontera del norte, los del sur, los del oeste y los del más allá de Egipto, de donde venían, decían, ¿y cómo es que viven en el desierto? Si en el desierto no se produce nada. Y ellos allá están muy felices cantando por las noches. Pues no, es que de repente se ve una nublazón. Dios enviaba la nube para que los cubriese del sol del día. ¿Y sabe qué era esa sombra? Era un aire acondicionado de alta revolución y no pagaban recibo por 40 años. Y en la noche para que no tuviesen frío, porque el desierto es así terrible, man. El desierto del Sinaí es terrible. Yo he estado ahí ya varias veces. En el día 40, 52 grados, quema, no como el sol de aquí que usted se está quejando, allá está peor todavía, porque está la sal de la arena como un reflejo de espejo. Pero a la 1, 2 de la madrugada está a 5, 10 grados bajo cero. Yo sé, pero ¿cómo va a ser posible? Por eso no vive nada ahí. Pero Dios llevó al desierto para dar una demostración de que Él cuida de su pueblo, que no necesita de acueductos ni de dependencias, sino que Dios se basta para cuidar de su pueblo, porque el amor de Dios es suficiente y es grande. Pero ellos se hastiaron de la comida del cielo, imagínense. Por eso dicen que lo regalado no se valora. ¿Y sabe qué pasó con ellos?
El pueblo gritaba: queremos carne. Eso era lo que amaban. Y el amor a la carne, esos fueron transformados en aquello que amaron. Y el Señor les dijo: bueno, ¿quieren comer carne? Pues vamos a darles. ¿Y se acuerdan cuál fue lo que dice esa fotografía? Dice que comieron carnes hasta que ¿qué? No, hombre, dice hasta que le salía por la nariz. ¿Querían carne? Pues órale, hasta que le salga por la nariz. Las bendiciones de Dios son especiales, hermano. Las instrucciones de Dios les dijeron: no almacenen para mañana, porque estas bendiciones llegarán. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuántos años estuvieron recibiendo este polvito, esta harina del cielo? 40 años. Y les dijo: no guarden nada. Nosotros estamos, hermanos, estamos igual que Valpeor. En el refrigerador se nos echa a perder la comida. En el refrigerador se nos echa a perder la comida y no la queremos regalar a nadie. Que se echa a perder, pero no se la regalo a nadie. En lugar de abrir el refrigerador para compartir con todos. Y cuando nosotros damos, Dios cumple su palabra, que Dios bendice al dador alegre. Y Dios dijo: ¿quieren carne? Pues carne les vamos a dar. Por eso les digo que cuando el hombre ama cierto pecado, Dios lo abandona a ese pecado. Si a usted le gusta la hechicería, Dios lo entrega a la hechicería. Aunque usted no lo crea, hay hermanos que todavía andan con eso de las barridas, hermano. Ya no dicen las herejías de antes, ahora usan: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es pecado, hermano. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer cuando oramos por un enfermo? Poner las manos sobre los enfermos. ¿Y estos qué van a hacer? Eso es todo. Usted no los va a sanar. El que los sana es aquel que dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a conceder. Hay personas que se entregan en ese mundo de la hechicería. Y hermanos, y Dios lo permite. Si eso es lo que amas, entrégate a eso. Y después no pueden salir de ese círculo. ¿Por qué? Pues porque lo que aman de tal manera los transforma a ellos. Por eso se enviciaron. Y muchos de esos caen en esas garras de maldad. Puede ser pornografía telefónica, puede ser revistas pornográficas, videos, pero la persona queda atrapada. Por eso se hacen abominables, igual que aquello que amaron. Y desgraciadamente no se puede retroceder fácilmente. Conocemos de hombres prominentes en la predicación de plataforma mundial que se derrumbaron porque eran abominables como aquello que amaron. Lo platicábamos mientras íbamos a Matamoros, el hermano Rodrigo y su servidor, de cómo fueron cayendo esos grandes personajes, ¿sí? Porque usted y yo ni cuenta nos vamos a dar cuando caemos en esas trampas. Acuérdese que el apóstol Pablo dice que el diablo lanza sus dardos de fuego para hacernos caer. Y el diablo, ¿usted cree que duerme? Dice que el diablo no duerme, anda como ¿qué? León rugiente, buscando a quién devorar. Y si esos hombres prominentes de la predicación de plataforma mundial se derrumbaron, imagínense, cuando el hombre se hace abominable, llega a hacer cosas tan denigrantes, tan sucias, que ni los animales hacen. Israel comenzó como una uva en el desierto, codiciable, como una fruta deseada, como un fenómeno. Todo comenzó bien hasta que se hicieron abominables. Busque conmigo una cita. No quiero tardarles mucho, pero quiero dejar claro eso. Filipenses 4:8. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8.
Y el ejemplo que estamos viendo es que Israel despreció la comida del cielo, como dicen los salmos, comida de ángeles. Y muchas veces a nosotros, hermanos, sin ser pueblo de Israel, nos pasa lo mismo. Por eso el apóstol Pablo aconseja esto en Filipenses 4:8. Lo leemos juntos. Dice: por lo demás, hermanos, dice Pablo, todo lo que es verdadero, ¿qué más? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, ¿qué dice Pablo? En esto pensad. Hoy debemos hacer una valoración inteligente, hermano. Hay cosas que tú estás haciendo que te están devalorando, que te van a desprestigiar y que van a acabar con tu integridad y tu relación con Dios. No porque Dios lo desee, sino porque tú estás empezando a amar esas cosas que no es bueno ante Dios. Y hoy tenemos que tomar una decisión de decir: hasta aquí. Por eso el mensaje del Evangelio y de los 4 que escribieron el Evangelio, siempre el mensaje de Jesús es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo soy la puerta, dice Jesús, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado. Tienen que estar firmes en sus pensamientos, en las cosas buenas. Y enfatiza el apóstol, dice: en esto pensad, porque lo que nosotros amemos, eso llegaremos a hacer. Eso llegaremos a hacer. Pero si por otro lado, si nosotros lo que amamos son las situaciones del mundo, el pecado, la inmoralidad, hay gente, hermano, que solamente habla de inmoralidad. Hay mucha gente que solo tiene ¿cómo pudiéramos decir? En su hemisferio cerebral, pura basura, pura inmoralidad. Porque cuando escriben, de eso escriben. Cuando hablan, de eso hablan. Cuando sueñan, de eso sueñan. Como que es eso lo que aman y llegan a ser abominables. Pero si nosotros lo que amamos es a Cristo, llegamos a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Se cuenta la historia de un budista creyente que se determinó a sentarse frente a la imagen de un Buda. Todos los días, así se pasaba todo el día, no comía, se la pasaba en la misma forma que Buda, viendo la imagen de Buda, en la misma posición en que estaba Buda sentado. Dice el que escribe esta historia, hasta que llegó un momento en que era difícil distinguir quién era quién. Por lo que había amado, eso llegó a ser él. Y esta ilustración nos dice que nosotros llegamos a ser aquello que amamos, aquello que deseamos, aquello que anhelamos. Eso llegaremos a moldear nuestra vida, nuestro carácter, nuestra formación y nuestro desarrollo. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que amamos es la santidad, si lo que amamos es la palabra de Dios, si lo que amamos es la comunión con Dios, si lo que amamos es nuestra vida íntegra, si lo que amamos es nuestra excelencia, hermanos, de ministrar, si lo que amamos es lo bueno, eso llegaremos a ser tal como Dios quiere que seamos. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Esta hermosa reflexión que dice: nosotros, viendo directamente al Señor, dice el apóstol, somos transformados por el mismo Espíritu en la imagen del Hijo de Dios.
Eso es lo que dice Pablo. Nosotros viendo directamente al Señor, dice Pablo, somos transformados por el mismo Espíritu en la imagen del Hijo de Dios. Pablo usó una metáfora, hermana. ¿Y se acuerdan de aquella metáfora que usó cuando dijo vestidos de toda la armadura de Dios? ¿Y comienza de dónde? Desde la cabeza hasta los pies. Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que estén firmes ante todas las acechanzas de ¿qué? Todo. Me gustó mucho aquella ilustración del general Arturo Gutiérrez, que fue secretario de Seguridad en el Estado y que desde aquí nos predicó. Que dijo, todo soldado para ser efectivo tiene que dársele un calzado de su medida, ropa a su medida. Un soldado que no trae toda la herramienta a su medida, sea alto, sea mediano, sea bajo, no sirve para nada. Es más, no solamente no sirve, es una amenaza a la seguridad de todos sus compañeros, porque no se mantendrá vigilante. Anda con la molestia del zapato que le queda grande o el zapato que le aprieta, y eso lo va a distraer, y el enemigo fácilmente lo va a cazar. Y al cazarlo a él, cazará también a los que están con él. Por eso Pablo dice, vestidos de la armadura de Dios, para que cuando el diablo nos vea de lejos, no nos vea a nosotros, sino que nos compare con Dios y diga, ahí va un hijo de Dios, ahí va una hija de Dios. Y con eso no se puede, porque están cubiertos con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Israel amó el pecado de tal forma que se hicieron abominables como aquello que amaron. Ya estoy aterrizando, hermanos, alégrense, porque miren, nosotros muchas veces vivimos de manera muy extraña, hermana Lalita, fíjese. De un día vivimos en el día de una manera y en la noche vivimos de otra manera. Es decir, que hay una doble personalidad. Se comportan de una manera diferente. Una cosa es en la casa y otra cosa es en la iglesia. Otra cosa es en el trabajo. Son cristianos que padecen el problema del mimetismo. Se adaptan. Son lo que ahora se les llama cristianos modernos. Se comportan de una manera en la iglesia y de otra forma en la escuela. Allá hablan barbaridades, igual que los demás. Piensan igual que ellos. Una cosa es en la iglesia y otra cosa es en las fiestas. Son el centro, porque ellos son los que salen, son el centro de atención. Como dice un amigo mío, si hay un velorio, él quiere ser el muerto. Una cosa es en la iglesia y otra cosa es en el juego de pelota. Son iracundos, pleitistas, casi maldicen al árbitro. Se pelean con todos. ¿Y los ha visto? Si yo he ido a las competencias de los hermanos futbolistas y ¿te acuerdas, Roberto, que te dije no quiero futbolistas aquí porque son bravos los hermanos? Y esos son bravos. Un rozoncito, sí. Y ya reaccionan y dicen, Dios te bendice, hermano, Dios te bendice. Cuidado. Internamente estamos manchándonos, aunque externamente seguimos igual. Nos peinamos igual, nos echamos la misma loción, el mismo perfume para disimular el pecado y la maldad. Pero Dios sabe si todavía somos como la uva en el desierto. Dios sabe si realmente somos como la fruta temprana o nos hicimos abominables como aquellos que amaron el pecado. Recuerda esto, por favor. Nosotros seremos como aquello que amamos. ¿Qué es lo que usted ama? ¿Qué es lo que usted más desea? ¿Qué es lo que usted más añora? Si Dios en este momento le dijera, pide lo que quieras, ¿qué pediría?
¿Qué pediría usted? De acuerdo a lo que usted es, eso es lo que usted pediría. El que ama el dinero, dice, es esclavo de lo material. Nunca se sacia, siempre querrá más y más. Pero si nosotros amamos al Hijo de Dios, seremos semejantes al Hijo de Dios. Qué bueno sería, mis hermanos, que Dios nos regalara una fotografía de nuestro estado moral este día. Que Dios nos regalara una fotografía de nuestro estado espiritual, de nuestras deformidades. Tal vez no nos imaginamos cómo saldría esa fotografía. Tal vez la gente tiene un concepto de nosotros, pero Dios tiene otro concepto. Pero gracias a Dios que la sangre de Jesucristo, hermanos, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos han nacido de nuevo de verdad, hermanos? Digan amén si ya nacieron de nuevo. De veras, hermana Lalita, usted ya nació de nuevo, porque no se le nota gran cosa. ¿Cómo ve, hermana Juanita? No, ¿cómo la ve a ella usted? Al 100, dice. Qué bueno que ella no es Dios, si no la hubiera hecho pedazos el Señor. No, Dios nos ve de otra forma. Imagínate que en esta noche, en esta mañana, Dios nos sacara una radiografía y nos dijera. Por eso es importante que hoy el Señor nos saque una radiografía y nos dé los resultados de realmente cómo estamos espiritualmente. ¿Le gustaría que Dios hiciera eso? ¿Qué es lo que amamos? David decía, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Como cristianos no debemos vivir una vida de pecado, porque no somos para eso. Tal vez tengamos ofertas bonitas, hermanos, tengamos oportunidades deliciosas, lo que sea, pero si su corazón es de Dios, usted será como lo que ama. Si lo que ama es la pureza, nada le podrá dañar. Si lo que ama es la pureza, nada lo podrá ofender. Si lo que ama es la pureza, nada le hará sentirse atraído, porque nuestro corazón está quebrantado por la presencia de Dios. Tú eres lo que amas. Si usted desea servir a Dios con todo su corazón, abra su corazón y se proyectará eso que usted ama, eso que usted es, eso que usted necesita. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Conocí a un pastor, 60 años pastoreando una iglesia. Me tocó hablar con él en los últimos momentos de su vida. 85 años, Dios lo llamó a su presencia. Hermanos, era un gran predicador que yo admiraba. Era uno de los grandes a los que a mí me agradaba escuchar por su mensaje sencillo, profundo y directo al corazón. Pero sabe que ninguno de sus 10 hijos sirvió al Señor. Ninguno de sus 10 hijos. Y le dije, pero ¿cómo fue posible que pudiste convencer a muchas gentes a recibir a Cristo? A miles de personas a recibir a Cristo como el Señor personal en sus vidas. Y no pudiste convencer a tus 10 hijos de que el Señor era lo más importante para su vida. Dijo, no sé. No sé. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Pero era demasiado tarde, decía él. Ya no se puede. Él prefería que su hijo estuviera a un lado de Carlos Salinas de Gortari, que lo abrazara el presidente de la nación. Eso lo hacían sentirse orgulloso. Le dije, eso no es lo mejor. Que se abrace con el gobernador Rizzo, con el gobernador aquel y con aquello.
Aquí trabajó en una de las empresas del gobierno federal, uno de sus hijos. Todos con proyección de grandeza, pero lejos de Dios. En su casa estaban llenas de licor, de botellas para emborracharse, de cervezas. Esas cosas viejas pasaron para nosotros. Hoy nuestra vida es hacer el bien para Dios y servirle. Y él, llorando, con un corazón destrozado, me decía: no sé dónde me equivoqué, pero me quedan pocos días, amigo, me decía él. Ayúdame, ayúdame. Demasiado tarde. La última vez que fui a visitarlo, Roberto, atrás en el respaldo de su recámara, el gran evangelista, siervo de Dios, la Virgen de Guadalupe, la Santísima Muerte, porque estaba, dice, en el cuarto que iba a ser de uno de sus nietos. La Biblia dice: no te harás imagen de ninguna cosa. Nosotros traemos impresa la imagen del único Dios vivo. Porque este libro de los Salmos nos dice: porque esos dioses tienen oídos, mas no, tienen ojos, mas no ven, tienen pies, mas no caminan, pero el Dios nuestro es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso ante Él se dobla toda rodilla, ante Él doblamos nuestro corazón, ante Él caminamos, porque esa sombra del Omnipotente cuidará nuestra vida de cualquier mal que se avenga sobre nosotros, y nuestros hijos estarán seguros y nuestros nietos estarán seguros, porque el que habita al amparo del Omnipotente tendrá seguridad, tendrá fortaleza y tendrá también el traslado a la vida eterna. ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está? Oremos a nuestro Dios. Pero oremos con un propósito. Si en nuestra vida nosotros notamos que hemos estado deseando cosas que no deberíamos, hermano, es el momento de ordenar nuestros pensamientos. Es el momento de ordenar nuestros deseos. Es el momento de ordenar nuestras ambiciones. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más arde en tu corazón? Ver las almas perdidas en el altar de Dios, en las plantas del Señor. Estar en la presencia del Señor. Vivir en oración, ¿eso es lo que nuestra alma ama? O quizá hay pensamientos vanos, impuros, hay pensamientos livianos, sucios, y si no los sacamos de nuestro corazón, llegaremos a ser abominables como lo que amamos. Quizá tal vez hay cosas en tu interior muy escondido que nadie sabe. Es más, cosas que nadie conoce, pero ahí están. Y está creciendo día con día. Y llegará a ser algo que va a dominar nuestra vida, al punto de que aquello que más amamos serán víctimas de este mal terrible que ahora te domina y te llevará a una vida de desgracia, de dolor. Pero hoy es el día de limpiar tu corazón y de pedirle: Padre, límpiame, santifícame. Quiero estar junto a ti. Quiero caminar en tu verdad. Hoy puede cambiar todas las cosas en su vida. Hoy puede hacerlo, si usted quiere. Quizá usted ahora está en una etapa donde está comenzando a ver los errores de los demás, o está comenzando a ser sensible a las tentaciones malas, o estamos comenzando a ser muy relajados en nuestra relación con Dios, y nuestro vocabulario ha cambiado de poco en poco, de lo bueno a lo malo. O tal vez nuestra vida devocional se ha vuelto muy profesional.
porque todo O tal vez nuestra vida cristiana es más mecánica que espontánea. Por eso Dios le dijo a Israel: pueblo que de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pero hoy todo puede cambiar. Llévame, Señor Jesús. Tal vez sientes que ahora sabes más que todos. Ya no quiero ser igual. Pero Dios te dice: pero no sabes que estás desnudo ante mí, que no te has vestido de vestiduras blancas, que ha llenado tu corazón de impureza, de mentira, de engaño, de falsedad. Lo que ames, eso es lo que proyectas. Por eso Dios le hace un reclamo a Israel como nación y le dice: se hicieron abominables como aquello que amaron. Si comenzamos a amar la política, si comenzamos a amar el pecado, si comenzamos a amar el placer, si comenzamos a amar el ocio, el dinero, la fama, es cuando se comienza a perder la inocencia. Pero si amas a Cristo, si amas su palabra, si amas a Dios, eso eres, y así te ve Dios. Tú eres aquello que amas. Volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor. necesita más de ti. Quiero estar en pie conmigo unos minutos ya para concluir este momento. Quiero que adoremos al Señor. Usted que puede estar de pie, claro. Puede levantar sus manos, usted sabe hacerlo, hágalo y cantemos esta bella alabanza. Ahora nuevamente empezamos. Aleluya. Dígale: renuévame, Señor. Llévame, Haga este cántico a una oración. Jesús. Ya no Dios está quiero dispuesto. ser igual. Dios está listo. Dios anhela que regreses a casa. Dios anhela que regreses a ese estado de vida espiritual. Pon en mí tu corazón Y dejes de amar esas cosas que no te traen nada bueno. Pablo dice: en esto pensad. En esto tienen que pensar. Necesita ser cambiado. Dígale con todo su corazón: aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.